Yo también soy perredista, por cierto, hasta la fecha, pero no de esos. Se comprometieron a que por lo menos en las leyes de carácter de telecomunicaciones iba a haber avances. Hoy, en las leyes secundarias, lo que les prometieron lo están retirando. Eso habla perfectamente de que el pacto que funciona en este país es el pacto de las transnacionales con los políticos corruptos. Esa es la realidad que vivimos en el país. Yo creo, como lo dijo Walfred, que en verdad no costaría gran trabajo que muchísimos mexicanos nos pusiéramos en movimiento para parar este proceso de privatización y este proceso de saqueo de nuestro país. Pero también tenemos que reconocerlo. Después de este año y desde antes, pero en este año lo podemos ver, seguimos viviendo en un país que por desgracia todavía las grandes maquinarias de mediatización, de manipulación siguen funcionando. Tenemos que aceptar que efectivamente México sigue siendo saqueado y sigue siendo un gigante de enorme poder, pero que no está consciente, no está en movimiento, no está activo, no está en defensa ni de su presente ni de su futuro. Pero miren, en Ánimo hemos platicado en diversos momentos y tenemos una convicción que ojalá y que todos compartamos. Es cierto que ha sido muy difícil, como dice Walfred, prácticamente atravesar caminando el desierto. El hecho de tratar de generar y estimular una condición de movilización, de conciencia, de resistencia. Pero también estamos claros que esto no puede seguir así. No va a seguir esta pasividad. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos cuál sea la chispa que genere finalmente que esta nación se ponga en movimiento. Pero la historia nos lo enseña. En otros momentos, en otras naciones y en esta misma nación, hay un permanente abuso de los poderosos, precisamente porque están claros que la mayoría de la sociedad se encuentra pasiva. Pero hay momentos en los que esto se rompe. No sabemos, decíamos, cómo, cuándo, pero lo que nos hemos propuesto es que nosotros seremos catalizadores permanentes para propiciar que esto se haga una realidad. Es evidente que la economía sigue achicándose, la marginación sigue creciendo, la falta de oportunidades es una constante, la inmovilidad es enorme. Es increíble que enormes sectores de estudiantes y la educación va a ser uno de los sectores más afectados, porque evidentemente la disminución de ingreso en el presupuesto nacional producto del petróleo, a lo primero que le pega es de la educación. Y sin embargo, esa pasividad se percibe en muchísimos ámbitos del sector educativo de este país. Pero decimos, esto no va a poder ser una constante porque los gobiernos y las transnacionales no tienen límite. Aprietan, ven que el pueblo queda callado, queda inmóvil, que hay pocas manifestaciones de descontento, aprietan más, tienen el mismo resultado, aprietan más y siguen y siguen y siguen apretando. Es evidente, compañeros, compañeras, que frente a esta situación, el voto que hicimos hace un año, el juramento que hicimos hace un año, debiéramos, uno, de ratificarlo, y dos, volvernos nosotros, cada uno de nosotros, catalizadores, incentivos, elementos de crítica, de protesta, de enérgica resistencia frente a un gobierno que no tiene límites, como lo he señalado. Eso que decía Walfred, de verdad que es una situación verdaderamente miserable. ¿Cómo es posible que en este momento, si no hay más ingresos, compañeros, si ya subieron los impuestos, si está subiendo la gasolina, pues ni aún así una gente que no puede comprar un carro último modelo podrá trasladarse en las mismas condiciones? Hoy ya ni siquiera van a tener esa posibilidad porque su carro tiene ya más de 10 años, cuando le podrían exigir condiciones técnicas que pudieran hacer obvio que pudieran seguir circulando. La realidad no es
un problema técnico, es un problema que oprimen y aprietan para obligar a la gente a meterse en una perspectiva de adquirir una deuda, de ir a comprarle a las automotrices, de generar un mercado para estos que ahorita no están vendiendo porque mucha gente no tiene las condiciones, pues entonces aprietan y disfrazando la medida de una medida técnica, en realidad están haciendo una vez más lo que se hace sistemáticamente en este país, que es obligar a la gente a que actúe en función de los intereses de las grandes transnacionales. Esta es la realidad permanente en nuestro país. Yo con esto concluyo, nada más quiero, compañeros, primero ratificar nuestro compromiso, decirles que, como se ha dicho muchas veces en este lugar y en esta plaza, es a veces muy difícil, a veces creo que es imposible, pero son puñados de mexicanos valientes, decididos, abnegados y dispuestos los que han hecho que este país avance, se transforme y logre condiciones mejores para el futuro. México tiene derecho al futuro como las mejores naciones del mundo y nosotros seremos catalizadores y gente comprometida para encontrar este futuro. Gracias, compañeros. Bien, pues le vamos a dar a nuestra compañera Antonella Campa la palabra también, que es una gran mexicana con un gran conocimiento de este tema. Bueno, yo estuve aquí hace un año, junto con quienes, había mucha gente, entonces, no importa, con quienes decidimos caminar, porque estábamos viendo la perspectiva de las contrarrevolucionarias, contrarreformas, contra todo lo que se estaba viniendo hace un año. Ya se preveía con la imposición fraudulenta del actual presidente que ustedes tienen, porque no es. Entonces, un problema que hoy está claro. Mañana empieza una semana en la que terminan de componer y recomponer las leyes que se plantearon hace un año como reforma energética y ahora la van a terminar con las leyes secundarias que refuerzan. Bueno, si en la reforma energética era verdaderamente brutal todo lo que plantearon, es la entrega del petróleo a las transnacionales que fueron expropiadas por Lázaro Cárdenas en 38, con las leyes secundarias que están discutiendo y que en esta semana van a votar. Bueno, yo me pregunto y les pregunto a ustedes y a todos, quizás si me conocen, es que suena algo, pero no importa, se oye, ¿verdad? Debería haber un debate que no existe, porque en realidad yo soy de las que pienso que no hay democracia, porque quienes están votando para los cambios constitucionales y cambios legales en las cámaras de diputados y de senadores y en las cámaras locales en provincia son unas minorías. Son minorías que además yo en lo personal no respeto mucho, porque me da la impresión de que ni siquiera leen por las formas estas tajantes de aprobar con la mano lo que les plantean quienes los tienen maiciados. Entonces, es un Congreso que no está representando los intereses nacionales. Es un Congreso que no está representando los intereses de las personas, de las comunidades y menos todavía de los pobres, ¿no? Entonces, ¿cuántos votan? Yo y nosotros vemos que son, si ustedes quieren, casi la mayoría.
¿Pero cuántos significan la mayoría? ¿600 y feria? 500 diputados y 128 senadores, o sea, 628. Suponiendo que los 628 votaran, que no votan los 628, pero casi, porque es la alianza del PRI, el PBN y el PAN y algunos perredistas, ni modo, pero esa es la verdad, acá está el perredista. Pero estoy hablando en general. No, el problema es que yo lo que quiero decirles antes de terminar es que estamos en estas puertas y lo que está a debate es si lo que el Congreso vota es en representación de los intereses de los mexicanos o no. Y además, si lo hace de manera legal, sí, pero legítima, no. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Yo digo que no puede ser que representen 500 personas a 140 millones de mexicanos, o 120 que somos, ¿no? Bueno, ¿y qué piensa el estatus? ¿Qué piensan los políticos como Penchina, los priistas y los panistas y Peña Nieto y su danzonera? Ellos piensan que es un Congreso que representa, porque él, como presidente, dice que representa al pueblo y a la nación. Bueno, eso deberíamos estar discutiendo. Para mí está claro que así no es, y es parte del problema de un, como él lo estaba planteando, de un cinismo que se ha endurecido en voy derecho y no me quito y no me importa lo que tú pienses, porque aquí está Penchina, que es el que te representa. Entonces, de aquí, en 8 días, ¿qué pasó en el país? No queda una sola empresa, ninguna importante, que no la tenga el capital extranjero. Ese es el tamaño del desastre en el que Peña Nieto se metió y su gente. Pero el asunto tampoco es nuevo, ¿eh? Es todo un proceso. Es un proceso que se hizo ya ahora muy evidente para todos. Digamos, quisiéramos que fuera evidente para todos. Pero es un proceso que viene de largo plazo. El país no está creciendo. No solo las expectativas bajaron, pero eso es lo absoluto. Lo relativo es de crecimiento. Los salarios del 1982 para acá están a la cuarta parte. No trabajamos lo mismo, que es que ganamos más, y finalmente con relación a la inflación están a la cuarta parte. No hay crecimiento de empleo, y además hay empleo ni siquiera para nadie, ni para los jóvenes. Y el país está parado desde 1995, podemos decir. Y eso está en las estadísticas, que también siempre se pueden discutir, ¿no? Y se pueden ver, pero la realidad es esa. El empobrecimiento de la población nacional es brutal. Pero ahora, entre las conclusiones, por ejemplo, ustedes saben que las empresas transnacionales pueden obligar a los campesinos a expropiarles sus tierras, de ese tamaño. Todos los derechos teóricos que teníamos hasta hoy se acaban. Yo creo que todavía la gente no alcanza a entender lo que pasó, pero lo va a entender. Y entre otras, es una política verdaderamente destructora del país, de la nación, de los valores y de las gentes. Y unos cuantos ahí enriquecidos, que además habría que ver si es cierto. A veces suena que todo eso es cuento. Bueno, ¿de dónde viene? Es todo lo que quiero decir. Desde el 2008 no alcanzaron a hacer lo que está haciendo Peña Nieto, Calderón.
No pudo, porque montaron un debate. Ese debate lo ganamos nosotros. Y con todo y eso hicieron sus cambios, modificación. Algunos compañeros que traicionaron, porque esa es la palabra. Uno de ellos, por ejemplo, fue Graco Ramírez, y no hablo de otros, que firmaron las modificaciones de las reformas entonces, ¿sí? Y eran, no son del PRD, díganme si fueron, son esos problemas que tenemos en confusión, es lo menos que podemos decir. Pero antes del 2008, yo soy una vieja petrolera, hubo cambios y modificaciones en el sentido de entregar los intereses de la nación a las empresas transnacionales, no solamente el petróleo, todo. Acuérdense cuando fue en 92 que entraron los bancos en este siglo, pero cuando los compró el Citibank a Banamex y el tal y tal y tal, en este siglo no hay un banco mexicano. Ya tiene capital extranjero. Bueno, no señor, no hay una empresa automotriz que ni siquiera es de tecnología avanzada, porque compran todo, lo hacen en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, donde quieran. Aquí nada más usan la mano de obra mal pagada y usan los recursos mexicanos, los recursos naturales, como por ejemplo el agua. La contaminan y luego la tiran, que no lo hacen en Alemania, en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Lo mismo pasa con la minería. Toda la minería más importante es minería, en este caso Canadá es la careta del capital internacional. Pero junto con Canadá está Slim, está la REA, que es un poco, yo creo que socio o prestanombres ahí con Salinas de Gortari, y está Bayeres. Se acabó. Son tres grandes socios de la minería, con todos los demás. Igual puede ser que en los bancos haya banqueros mexicanos, pero yo creo que ya a estas alturas, quién sabe qué son, ¿no? Todas las cámaras que dicen que representan los intereses de los grupos son, digo, ¿qué hacen los banqueros que se reúnen en Acapulco ahora, dar visa? Porque ellos son empleados de las empresas extranjeras, no son banqueros, son empleados de banco, y hablan que es que a nombre de, bueno, finalmente, porque no voy a, para que hable Gerardo o quien quiera, yo digo una cosa: actualmente Peña Nieto es agente comercial de las empresas transnacionales que están en México. Él lo que hace con los tratados y los acuerdos y las reuniones internacionales es promover cambios en la hacienda, promover cambios en facilitar las exportaciones de una empresa misma de aquí para otro lado. Por ejemplo, la Nissan, por decir algo, o la Volkswagen, se hace un acuerdo porque tiene una fábrica en México, otra la tiene en Brasil, otra la tiene en Colombia. Pues el acuerdo es que los tratados de libre comercio que México tuvo a bien inaugurar, ¿para qué? Para que la Volkswagen se le facilite sus cambios de ganancias y especulativas de las finanzas especulativas de un lado al otro. Y los presidentes pues, parecen los vendedores y representantes. Yo digo, ¿a quién representa Peña Nieto en esas reuniones? ¿Y qué es lo que realmente está discutiendo? Y no crean que es nomás Peña Nieto. El problema es que Obama está igual, ¿no? Y así están todos. Bueno, este es el país y la situación en la que estamos, y no solo México. Ya ven ahorita Argentina, ya le inventaron los bancos que tienen que pagar, le llaman los créditos buitre. O sea, no
tú no te mueves si yo no te califico. Y la gente todavía cree que las calificaciones internacionales valen. Y las calificaciones internacionales van de acuerdo con los intereses de esos banqueros, empresarios. En México, el ingreso mayor que produce riqueza cada año es de la industria automotriz. Yo me sorprendí el día que supe. Las automotrices se llevan la tajada mayor y aquí no se queda, se va a sus países. ¿Por qué? Porque compras el tornillito que lo hizo un obrero norteamericano, un obrero alemán que gana 10 veces que un mexicano y aquí pues nomás lo pone, ¿no? Y entonces la ganancia vía los bancos se va. Bueno, estamos en una economía en proceso total de deterioro, no solo México, el mundo entero. Y estamos involucrados con narcotráfico y lavado de dinero procedente de negocios que no se conocen, donde tiene que ver con mano y metate gente del gobierno, gente de la iniciativa privada y gente de los partidos políticos y de todos lados. Entonces, es un momento muy interesante. Está muy pesado, pero vamos a tener que tomar fuerza para seguir adelante, porque yo no quiero vivir, ni creo que los jóvenes quieran vivir en un país que no es tu país. Digamos, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor les gusta hacerse gringos y ponerse ojos azules y pintarse, etcétera, bueno, pero no la mayoría de la población, no. Entonces, este proceso que viene políticamente podríamos decir desde 1988, que se supo el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas y entró Salinas de Gortari. Si Salinas de Gortari no hubiera habido tratado de libre comercio. Y desde el tratado de libre comercio tenemos este desastre nacional, sean panistas, sean priistas, y si el PRD llega al poder, creo que no habría muchos cambios, porque es una situación estructural en la que están amarrados. Bueno, se defienden algunos. América Latina y lo que está pasando nos da, a mí me da muchísimo optimismo, porque de repente brincó Chávez con Venezuela, que sí fue el más importante, y además Evo Morales, y primero Lula y ahora Vilma. Digamos, tienen muchas dificultades como gobiernos de izquierda, pero están transformando sus países y enfrentándose a esto que estamos diciendo de una manera u otra. Bueno, quizás sí abra un camino y toda América Latina pase a otro nivel, y entre ellos, para nosotros está más difícil porque estamos pegados a Estados Unidos, pero sí, no. Al final de cuentas, lo que está pasando con la revancha de Moctezuma es que el montón de migrantes a Estados Unidos pues ya volvió otra vez ahí a áreas completas de que se habla español y se tienen las costumbres de aquí a allá, y están volviendo a ser áreas que eran de México y que nos robaron, ¿no? Con invasión militar. Ah, bueno. Entonces, ¿qué perspectiva tenemos? No nos queda otra que luchar, y además no esperar. Bueno, ir a escuchar es importante, leer, tratar de entender qué está pasando para que nos dé finalmente. Yo no soy optimista, pero estoy dispuesta hasta el último día de mi vida a luchar, porque de otra manera, bueno, ya que vivo, digamos, aunque se me haya ido, nunca pensé llegar a la vejez en estas condiciones, ¿no? Se nos ha ido la vida entera, los de mi generación, para atrás y para atrás y para atrás, y no se ve claro. En algún momento nuestra lucha se hará. Hoy perdimos el petróleo, perdimos la electricidad, y volteen y díganme una empresa que no esté en manos de capital extranjero. Ese es México hoy.
¿Cuánto tiempo va a pasar? Bueno, ya desnacionalizaron todo eso, bueno, ya lo volveremos a nacionalizar. Cuando se plantea que no se puede porque ya hubo cambios y modificaciones, bueno, quizá vuelvan o vayan a las cámaras de diputados y senadores y cambien ustedes las leyes en el sentido correcto hacia la gente para que vuelva a haber un crecimiento decente y una actitud de distribución con los pobres, ¿no? En el campo la cuestión es verdaderamente dramática. Llegan las empresas y hacen las carreteras y aquí les vamos a poner una fábrica de punta de tecnología y se quedan con las tierras. Bueno, ahora se va a acelerar. Espero que todo eso nos obligue a nosotros y a los compañeros del campo a redoblar la lucha. Y espero que un año pasó, lo pasamos luchando y que pasemos otro año y otros más todos juntos. ¿Sí? Gracias. Bien, como ven ustedes, por donde le busquemos, todas las leyes que se vienen promulgando están hechas para proteger a unos cuantos. Y a la gran mayoría, primero por desconocimiento y segundo porque no tiene dinero para poder ampararse, pues pierde todo. Y es lo que van a perder